Es un gusto conocerla. Buenas tardes. Dime, Y Dios. me han contado que usted sabe mucho de la agricultura camaneca. Es por eso que quiero entrevistarla, Muy bien, haciéndole las siguientes preguntas para poder conocer un poquito más de la agricultura camaneca. muy bien. A tus órdenes. ¿Cómo era la agricultura antes en Camaná? La agricultura hace unos 40 años atrás era muy poco tecnificada. Y cuando digo muy poco tecnificada, se utilizaba mucho la mano de obra de las personas. Había muchas personas que migraban hacia el Valle de Camaná, por algunos meses se quedaban, tanto para sembrar y cosechar, ¿no? Entonces, hoy en día ya la agricultura está más tecnificada, utilizamos tecnología para arar la tierra e incluso para sembrar y para cosechar, ¿no? Ahí observas las cosechadoras. Un sembrío en el Valle de Camaná te dura aproximadamente unos 3 meses. Hoy en día un sembrío en el Valle de Camaná te dura 15 días, a lo mucho un mes. Y una cosecha de arroz, por ejemplo, antes duraba pues 3 meses por lo menos. Empezábamos en marzo o quincena de abril y terminábamos en junio. O sea, varios meses, porque no había mucha mano de obra. Entonces la mano de obra que había era escasa, porque todos querían cosechar al mismo tiempo. Entonces demoraba por lo menos 3 meses para que todo el valle se convierta en ¿cómo se llama? En cosecha, y posteriormente nuevamente el valle se convierte en verde, ¿no? Sembraban nuevamente. Entonces, para ello necesitábamos mano de obra y venían de diferentes partes de la sierra, ¿no? De Puno, de Cusco, de acá mismo de nuestra región, de Caylloma, de Condesuyo, de La Unión. De esos pueblos venían a ayudarnos a cultivar, ¿no? Tanto a sembrar como también a cosechar. Así más o menos era nuestra agricultura en Camaná. ¿Qué productos se cultivaban antes y ahora y hoy en día ya no se observan en Camaná? O sí, recuerdo mucho, a ver, cuando yo más o menos tenía tu edad, la parte de La Pampa, lo que es el distrito de La Pampa, gran parte de ello cultivaba frutales, como olivos, manzanas, plátanos, especialmente. Camaná era muy conocido por sus platanales. También caña de azúcar, hace mucho tiempo atrás, unos 50, 60 años atrás, había molinos de caña de azúcar. Todavía algunas personas muy adultas, por cierto, un poco más que yo, recordarán que había molinos en Hacienda en Medio y también en San Gregorio, que procesaban la chancaca, sacaban la melaza de la caña de azúcar, ¿no? Y ya con la tecnología, con la llegada de otras semillas, como la semilla de arroz, una de las primeras que llegó aquí a Camaná fue la semilla lambayeque. Era un arroz inmenso, del tamaño de tu papá, más o menos crecía ese arroz. Y luego fueron cambiando otras clases de semilla y hoy en día hay una gran variedad de semilla como el tacuarí, el mir y otras variedades, ¿no? Debido a eso, profesora Maribel, ¿cuáles cree usted que son las causas para que estos productos ya no se cultiven actualmente? Como te decía, antiguamente habían zonas, por ejemplo, las zonas altas de San Gregorio y La Pampa, que son un poco más altas, cultivaban productos de pan llevar y no cultivaban arroz. A, a raíz de que se empezó a cultivar el arroz y fue mucho más rentable, el agricultor cambia ese sembrío, destruye sus plantaciones de vid, específicamente de aceitunas. Algunas plantas todavía cerca del cementerio hay, pero eso era lleno de plantas de aceituna y había buenas cosechas. Era muy solícito, e incluso había molinos para hacer aceite de olivo
¿sí? Aquí en Camaná funcionó algunos de ellos. Y cuando llega el boom del arroz y se ve mucho más rentable, el agricultor reemplaza esos sembríos de frutales, de productos de pan llevar, específicamente por los más rentables, que en ese entonces era el arroz. Y el arroz necesita humedad, bastante agua. Entonces, no, como que no lleva a la par frutas con arroz, porque la planta de la fruta no necesita mucha agua. Si tiene mucha agua, se empieza a podrir sus raíces y se muere. Entonces, empezaron a cambiar ese cambio de cultivo aquí en el Valle de Camaná. Profesora Maribel, y para finalizar, una última pregunta. ¿Cómo se cosechaba el arroz antiguamente y qué cambios hay hoy en día? Hoy en día hay un cambio muy, muy grande en el tiempo y en la jornada de trabajo, por ejemplo. Antiguamente cosechaban el arroz cuando ya estaba bien amarillito, como lo miras, como lo has observado en algunas oportunidades, y lo segaban a gavilla. ¿Qué quiere decir? Que cortaban más o menos la espiga y algo más y la ponían en el rastrojo, sobre el rastrojo, para que se seque 2 o 3 días con el sol y no pese mucho. De ahí, con gente, lo ponían en la hinchaca y lo llevaban a la era, en un lugar aplanado, lo hacían el montón ahí de todas las espigas y empezaban a trillarlo o a chancarlo con bestias, llámese caballos, burros, mulas, y la gente después de haberlo chancado sacudía la paja, sacaba la paja y se quedaba el grano, ¿no? Y luego empezaban a aventarlo, lo tiraban al aire con palas para que salga la pelusa y luego lo encostalaban y lo guardaban. Y poco a poco lo llevaban al molino y así, antiguamente. Hoy en día, y ese proceso demoraba pues semanas, meses, como te he dicho, ¿no? Hasta 3 meses todo el Valle de Camaná, más de 3 meses los trabajadores se quedaban ahí de una era a otra, de una chacra a otra, iban ayudando a cosechar a los agricultores de Camaná, las personas que venían de otros lugares a ayudarle. Hoy en día yo contrato a una maquinaria cosechadora, la llevo y en 1 hectárea lo puedo cosechar en 2 horas, hora y media, y ya estoy afuera con mi cosecha en el molino y encostalada, ¿no? Es más práctico. En cambio, en el tiempo, hace años atrás, tenía que por lo menos una semana, ¿no? Una semana duraba ese proceso en 1 hectárea, porque tenían que cortar, ponerlo en la gavilla, luego recoger el hinchaca, luego llevarlo a la era, que le decían era, donde montonaban, luego la trilla, luego nuevamente aventarlo, o sea, era un proceso, ¿no? Hoy en día es más tecnificado, mucho más práctico y también en todo, ¿no? Ha avanzado, especialmente la agricultura en la costa se ha tecnificado enormemente. Gracias, profesora Maribel. Gracias a ti por darme la oportunidad de darte algunos conocimientos que tengo, ¿no? Por la práctica, por los años que tengo, por cierto. Muy bien. Le agradezco mucho, profesora, por darme tanta información. Muy bien.